Te voy a contar una historia. Esto es fútbol. Esto también es fútbol. Y esto es arte. Este gol, muchachos, se convirtió en la carta de presentación mundial de uno de los mayores talentos de la historia del fútbol. De la mayor promesa joven jamás vista. El que parecía la mezcla perfecta entre Pelé y Ronaldinho. Imbuido por el gol del primero y la magia del regate del segundo. Que dejaba bailando samba a uno, a otro y a otro defensor. Un héroe nacido en el Santos que se consagró participando en un gol en casi el 90% de sus partidos en el Barça. El que bailó al tempo con Leo Messi. El del premio Puskás. El de los Juegos Olímpicos, los regates imposibles, los bailes. La nueva sonrisa del fútbol. Pero que el mundo y su carácter nos impidieron ver todo su talento. Él solo quería divertirse con un balón en los pies. Ponte cómodo, que vas a conocer a uno de los mayores magos del regate de la historia del fútbol. Neymar Jr. Neymar da Silva Santos Jr. nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, Sao Paulo, en Brasil. Aunque podríamos decir que nació de un balón de fútbol. Su padre, también Neymar, le puso la definición desde pequeño. Mi hijo no juega al fútbol, vive el fútbol. Un heredero más de esa chispa hipnótica y genuina que los brasileños han impreso durante toda la historia a su fútbol. Neymar era el abanderado perfecto y su padre lo acompañaría durante el resto de su vida. Se crió en una favela compartiendo la humilde casa de su abuela con su madre, su padre, su hermana y el resto de su familia. Jugaba al fútbol en la playa con sus chavales, en ese complicadísimo terreno que es la arena y que todos los que lo hemos probado sabemos de lo pesado, difícil y arriesgado que es poner tus tobillos a su servicio. Allí brillaba un chaval delgado y grácil como un pájaro tropical, saltando montículos de arena con el balón que en sus pies parecía que no pesara nada. Entre el fútbol callejero y los campos de fútbol sala, Neymar aprendió a vivir en el espacio pequeño, en el estallido y la explosividad. Y Betiño, el mismo tío que descubrió a Robinho, vio en él un fenómeno sin parangón. Pasó por varios equipos hasta llegar al Santos en 2003, con 11 años. Mientras unos soñábamos con ser Spiderman, a este tío ya lo comparaban con Pelé. En el juvenil del Santos coincidió con Ganso, otra futura estrella brasileña que se convirtió en uno de sus grandes amigos. Pero Neymar era otra historia. Llamaba la atención allá donde la redonda se cruzaba con sus botas. Ahora sí, en el césped. Su calidad técnica, su agilidad y su velocidad de movimientos pronto se convirtieron en el sello de su fútbol. Y un todopoderoso europeo puso sus ojos sobre él, el Real Madrid. Sí, a los 13 años, Neymar viajó con su padre a España literalmente para fichar por el Real Madrid. Era una parte importante del plan del club para el filial infantil, donde habría compartido vestuario con el ahora capitán del Real Madrid, Dani Carvajal. Los Neymar hicieron el tour completo. Fotos en el Bernabéu, en el vestuario de Ronaldo o Robinho o en Valdebebas. Neymar se estaba enamorando del Real Madrid. Pero, como todo amor adolescente, su historia se marchitó tan rápido como su padre decidió que sería mejor para él permanecer en el Santos y seguir desarrollándose en casa, en el país de la samba. Pero no volvería con las manos vacías, no. El interés del Real Madrid facilitó nuevas negociaciones con el Santos, que le ofrecieron una casa cerca de los campos de entrenamiento, un contrato con solo 13 años y el kilo de pasta que le sacó al Santos del que después tanto sacado pecho. Y el conocimiento de que su hijo, Neymar, estaba destinado a grandes cosas. Y así comenzó su imperio. El Santos subió a Neymar al primer equipo con 17 años. Brasil entera tenía los ojos puestos en su debut. A Neymar habían ido a verle jugar estrellas brasileñas de todo tipo. Nadie quería perderse a su nueva gran promesa. Y llegó el día de su debut. El partido estaba empatado a 0 y el entrenador gritó su nombre. Las más de 20.000 personas del estadio rugieron y el niño con el 18 a la espalda empezó a romper caderas, desequilibrando el partido que su equipo terminaría ganando por 2-1. 20.000 personas que acababan de ver historia del fútbol.
y ya no habría vuelta atrás. Neymar sería titular indiscutible en el Santos. Lo convocaron para la Sub-17 con Brasil y bajo el liderazgo del nuevo prodigio brasileño. En 2010, el Santos, con Ganso y Robinho a su lado, ganó el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil. ¿Adivinas quién fue el máximo goleador de ambos torneos? ¡Bingo! Su fútbol llegó al mundo entero. Sus regates, su desparpajo, su conducción con el exterior. Se estaba convirtiendo en una deidad del fútbol y acababa de cumplir la mayoría de edad. En 2011, con 19 años, Neymar trajo al Santos lo que solo una leyenda como Pelé había conseguido antes: la Copa Libertadores. Su paso por el torneo fue antológico, siendo nombrado mejor jugador del torneo y dejando una actuación en la final para la posteridad. Pero el vídeo que llegó a cada informativo del mundo fue este, el del partido que puso a Neymar frente al mago brasileño por antonomasia, Ronaldinho. El Santos jugó contra el Flamengo en el partido que consagraría su estatus de estrella mundial. Y allí salió Neymar, marcando uno de los mejores goles de toda su carrera. Pase, desmarque, regate imposible en velocidad y definición perfecta. El mejor gol del año, el premio Puskás y el reconocimiento de todos los aficionados del fútbol que tuvimos que rendirnos ante la obra de un artista. Neymar estaba en la cresta de la ola. Su nombre estaba en los telediarios de medio mundo y su padre sabía lo que eso significaba. El Santos vendió el 5% de los derechos futuros de Neymar a una compañía inversora por 1,5 millones de euros. Un año antes, la familia Neymar había vendido un 40% de sus derechos deportivos también. Una vez más, el negocio de Neymar. Con 64 goles y 32 asistencias en poco más de 100 partidos, entre 2010 y 2011, Neymar era la gran estrella de Brasil con solo 19 años. Fue reconocido con el premio al futbolista del año en Sudamérica, siguiendo los pasos de mitos como Maradona, Romario o, una vez más, Pelé. En 2012, con 20 años, llevó al Santos a ser tricampeón del Campeonato Paulista y Neymar fue el máximo goleador de la Libertadores, con 8 goles, a pesar de que su equipo fue eliminado en semifinales. Volvió a subir su media goleadora hasta casi 1 gol por partido, marcando 43 goles y 19 asistencias en 47 partidos. Y se llevó a casa el segundo premio consecutivo al futbolista del año en Sudamérica. Lo de este chico espigado que bailaba samba con el balón en los pies empezaba a ser un escándalo. Los más grandes comenzaron a sobrevolar los campos de Brasil en busca de una nueva presa que traer a Europa. Barça, Real Madrid y Chelsea eran los mejor posicionados para el propio Ney. Pero el destino estaba escrito. Las lágrimas se precipitaron desde sus ojos en su último partido con el Santos en 2013. Era el fin de una etapa, la del nacimiento del héroe. Ahora tocaba poner a prueba sus pasos en un terreno mucho más exigente: el Fútbol Club Barcelona. Con 57 millones de euros depositados en el Santos, avión para Europa. 56.000 personas acudieron a su presentación, el récord para un jugador brasileño en el Barça. El día de su debut, entrando desde el banquillo en un 7-0 al Levante, lo hizo para compartir galopadas con leyendas como Piqué, Puyol, Busquets, Fábregas, Xavi o Iniesta. Neymar era una inversión estratégica para el club, pero también tenían un plan: convertirlo en el complemento perfecto del absoluto genio del momento, del que muchos consideran el mejor jugador de la historia. Neymar venía para ser pareja de baile del mismísimo Leo Messi. La presión y las expectativas de los aficionados pesaban sobre los hombros de un chaval de apenas 21 años, pero se las sacudió en su primer clásico frente al Real Madrid. Solo necesitó 19 minutos para marcar el primer gol, que sería clave en la victoria del club por 2-1. El Camp Nou empezó a deleitarse con las mieles de lo que estaba por venir: desequilibrio, habilidad en el 1 contra 1 y, sí, diversión con el balón. La magia brasileña. Aunque la 2013-2014 fue un año en blanco para el Barça, Neymar triunfó en la Copa Confederaciones, en la que se convertiría, junto a los futuros Juegos Olímpicos de 2016, en sus únicos títulos con la selección brasileña. Fue nombrado mejor jugador del torneo, pero esto solo era un aviso antes del rugido. Luis Enrique se hizo cargo del equipo en 2014 y el Barça se reforzó con Rakitic y Luis Suárez. Messi, Suárez y Neymar. Nació la MSN,
sonreían los culés. Los goles empezaron a caérsele del bolsillo al bueno de Ney. 2 al Athletic de Bilbao, otros 3 al Granada y otros 3 al Bayern de Múnich en semifinales para sellar el pase del Barça a la final de la Champions League. El trío funcionó como las manijas de un reloj. Entre los tres, sumaron 122 goles y 61 asistencias en 60 partidos oficiales del Barça en la temporada. Ganaron la Liga, la Copa del Rey. Y sí, conquistaron la Champions League por 3-1 a la Juventus, con gol definitivo de Neymar para firmar con su nombre en la orejona. Terminó siendo el máximo goleador de la competición junto a Cristiano Ronaldo y Messi con 10 goles. Era su segunda temporada en Europa y ya era uno de sus reyes. Su fútbol era pura magia y efectividad. Nadie regateaba con la belleza de Neymar. Y a muchos eso no les gustaba. Le llovían los palos allá por donde pisaba. En la siguiente temporada le hicieron 169 faltas, 3 veces más que a Messi y 4 veces más que a Cristiano Ronaldo. Las lesiones redujeron su presencia en la temporada y se quedó a medio camino de sus cifras en 2014. Pero el Barça terminó ganando un nuevo doblete de Liga y Copa del Rey, en las que Neymar tuvo un papel más desequilibrante que goleador. Pero si algo marcó la 2016-2017, su siguiente temporada, fue la remontada histórica ante el PSG. El Barça perdió por la friolera de 4-0 en la ida en París. En cuanto haya un 1% de posibilidades, tendremos el 99% de fe, pronosticó Neymar antes de la vuelta. Y dicho y hecho, se echó a la espalda al club, se convirtió en el líder indiscutible del partido y llevó al Barça a una gesta de época. Marcó 2 goles y dio una asistencia al final del partido que terminaría con un espectacular 6-1 en uno de esos partidos que cada seguidor culé recordará hasta el fin de sus días, con las botas de Neymar echando fuego. Y así, tan precioso como cruel, el cuento de Neymar en el Fútbol Club Barcelona llegó a su fin. Cerró su última temporada con la Copa del Rey, pero el brasileño creía que había llegado el momento para un nuevo desafío. Los movimientos financieros de su padre, la polémica por fraude fiscal en su fichaje, las idas y venidas al Festival de Río de Janeiro y los cumpleaños hicieron mella. Neymar solo quería divertirse y jugar al fútbol, decíamos. Pero eso no impidió que se convirtiese en el traspaso más caro de la historia del fútbol hasta la fecha. 222 millones de euros pagó el PSG, liquidando su cláusula de rescisión. Se cruzaron demandas entre Barça y Neymar, pero el brasileño terminó viajando a Francia para ser el nuevo buque insignia del Paris Saint-Germain, dejando en la que fue su casa, el Camp Nou, 105 goles y 78 asistencias en 186 partidos. Y logró un hito único, participar en los goles en casi el 90% de sus partidos en el club. Se marchaba una leyenda y se empezaba a apagar uno de los mayores talentos de la historia del fútbol. Las lesiones marcaron los 6 años que Neymar estuvo en el PSG, desde 2017 hasta 2023. El brasileño seguía demostrando su calidad en cada oportunidad en la que el balón rodaba con el exterior de sus botas. Y de hecho fue una de las razones por las que el PSG, pese a no llegar a culminar su disparatado proyecto financiero rodeado de estrellas como Ibrahimovic, Mbappé o incluso Leo Messi, que volvió a reunirse con su viejo amigo, empezó a estar en todas las quinielas como uno de los clubes más poderosos de Europa. 5 ligas y otros 9 títulos con el PSG llenaron las vitrinas del club parisino con la firma de Neymar inscrita en ellos. Porque a pesar de sus problemas físicos, la magia de Brasil siguió brillando cuando le daba la oportunidad. En el recuerdo quedará aquella 2019-2020 en la que entre lesiones, Neymar llevó al PSG hasta la final de la Champions League, donde caerían por 1-0 frente al Bayern de Múnich, en la que terminó siendo su mejor temporada, antes de empezar a bajar su rendimiento. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Dejó 118 goles y 77 asistencias en 173 partidos, mejorando en 1/10 su rendimiento de cara a portería respecto al Barça. Neymar quería divertirse, decíamos, pero el dinero parecía seguir siendo un motor que su padre no quería apagar en su carrera, y acabó firmando en agosto de 2023 por el Al Hilal en Arabia Saudí, con un salario que podría llegar a los 350 millones de euros, incluyendo gastos publicitarios. Con el debe de su selección nacional, Neymar marcó una época en la historia del fútbol.
Desde su cresta mohicana, que como el baile de un ave tropical, representó la belleza más pura del fútbol brasileño. Siempre rodeado de polémicas personales, de intereses comerciales de su padre y de malas decisiones, que poco tienen que ver con el fútbol y que terminaron afectándolo. Pero esa es la magia de los héroes del fútbol, que recitan poesía cuando el caos los obliga a escaparse en la redonda. Una de las figuras más plásticas y efectivas de la historia del fútbol que dejó una huella imborrable en España. ¡Alzamos las jarras! Hoy se brinda por el arte del fútbol brasileño. Él es Don Neymar Jr.